La Organización Mundial de la Salud lo ha considerado un problema de salud pública. En los últimos 45 años ha habido un aumento en la tasa de suicidios a un 60% a nivel mundial. Actualmente, cerca de 800.000 personas se han quitado la vida y muchas más lo han intentado. En México, la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años es el suicidio. Ha habido 48.000 entre 2010 y 2017. 8 de cada 10 eran hombres. El suicidio es un grave problema de salud pública. No obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio se conmemora el 10 de septiembre y está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. El objetivo de esta jornada, que copatrocina la OMS, es demostrar que estos actos se pueden prevenir. Por esto mismo, nos dimos a la tarea a recolectar dudas de la población en general. En este video se presentarán las respuestas por profesionales de la salud mental, en la cual nos comparten su experiencia y su conocimiento respecto al tema. Y pues bueno, para ir iniciando, profe Alfredo, creo que esta podría ir primero dirigida a usted. Eh, Como tal, la pregunta está escrita así. ¿Cómo puedo identificar si alguien cercano a mí está en situación de suicidio? Entonces, esa es la primera con la que podemos iniciar, profe. Bueno, antes que nada, eh, quiero reconocer su esfuerzo como estudiantes de la universidad para atender en esta fecha importante, ¿no? Que es para promover la salud mental y con una arista muy particular, que es la de prevenir el suicidio. La pregunta, ¿cómo podemos identificar? Yo creo que vale la pena hacer algunas puntuaciones, y la primera puntuación es que el suicidio no es un trastorno mental, ¿no? Sin embargo, cuando se lleva a cabo un intento autolítico, sea consumado o sea fallido, es probable, no solo es posible, es probable que esta conducta se haya llevado a cabo en el marco de un trastorno mental. Por lo tanto, para responder la pregunta de cómo lo podemos identificar, pues podría ser identificando algunos signos y algunos síntomas de un trastorno mental. ¿Cuáles son los trastornos mentales que están asociados con el suicidio? Pues generalmente son los trastornos del estado de ánimo, ¿no? El trastorno depresivo mayor, los trastornos bipolares, y sobre todo cuando están en los episodios de depresión, ¿sí? Hay algunos especificadores que muestran una mayor comorbilidad, por llamarlo de alguna manera, con el suicidio, como los síntomas de ansiedad, como los síntomas melancólicos. Es cierto también que aumentan las probabilidades si hay comorbilidad con un trastorno de la personalidad, particularmente el trastorno límite de la personalidad, y sobre todo escuchen esto con el consumo de sustancias. Sí, ya más adelante me gustaría ir puntualizando alguna de estas cosas. Hay ciertos indicadores que son los que más tenemos contacto como a través de la cultura popular, como que son que las personas empiezan a despedir, que regalan sus cosas, pero esto no siempre es así, ¿no? Hay que ver otros indicadores más finos, como muy asociados a esto que le llamaba de la depresión, ¿no? La anedonia o la incapacidad para poder sentir placer en las cosas que antes se disfrutaban, un estado de ánimo hipotímico, ¿no? Que la persona se sienta triste durante todo el día, casi todo el día, casi todos los días, perdón, ¿no? Que empiece a variar en sus hábitos de alimentación, ¿no? Que generalmente dejan de comer, se empiezan a descuidar en su higiene, en su cuidado personal, etcétera. Entonces, me parece que así, ¿no? Identificando algunos signos, algunos síntomas muy puntuales de trastornos mentales. Ok, muchas gracias, profe. Sí, entonces, lo enfoca más a que, bueno, llega a aparecer o llega a aparecer junto con síntomas y signos asociados también a otros trastornos. Sin embargo, esto pues creo que enfatizar, ¿no?, en lo que dijo desde un principio, el suicidio no es un trastorno mental.
Exactamente, ni el suicidio es un trastorno mental, ni las autolesiones son un trastorno mental, no están inscritas dentro de otras nomenclaturas patológicas que son los trastornos mentales que están en el CIE o en el DSM-5. Ok, muchas gracias, profe. Doctora, no sé si usted también pueda comentarnos desde su parte cómo responder a la pregunta de cómo puedo identificar si alguien cercano a mí está en situación de suicidio. Muchísimas gracias, chicos. Y profesor Alfredo, también gracias. Y me es muy grato compartir este espacio también con usted como compañero y obviamente como profesional y sobre todo que está relacionado siempre con la población adolescente. Creo que él tiene muchos elementos para podernos dar como esta visión, ¿no? Muy amplia. Tal vez, independientemente de lo que el profesor nos haya explicado un poquito, que ha sido muy acertado al determinar que no es un trastorno mental, pero si bien hay trastornos mentales asociados a esta conducta, pues yo creo que es romper paradigmas. En este momento es como que esta es una característica que nos podría presentar cualquier ser humano, pero que sin duda siempre como seres humanos vamos a manifestar cambios siempre en nuestra forma de ser. Sabemos que el pensamiento, obviamente, regularmente va acompañado de un cambio de conducta. Puede ser desde hábitos, puede ser en las formas de lenguaje, en la forma como nos relacionamos con los demás, en la forma en cómo se están expresando el contenido de su lenguaje, si ya está muy polarizado o si ese lenguaje ya les va dando un significado de que, bueno, ya no importan las cosas o que la vida puede pasar sin ningún significado, por ejemplo. Entonces, independientemente de algunos factores físicos, a veces también el lenguaje nos va dando esta idea, la percepción en general de la persona, la imagen, la disposición, la actitud que tiene para relacionarse con los demás, para responsabilizarse de sus propias cosas, de sus propias actividades incluso, pueden ser algunos cambios que se van suscitando y que pueden ir acompañados a veces a la idea. Pero en este momento, tanto el profesor como yo estamos de acuerdo en que no lo podemos encasillar, que debemos estar abiertos a otra posibilidad y de que cada persona lo va a manifestar de una manera completamente diferente. Arraigado a esto, una pregunta que nos hicieron fue, ¿el suicidio siempre está ligado a la depresión? Ahorita que están comentando acerca del estado de ánimo, ¿siempre tiene que ir uno con el otro? No es necesario. Incluso hace un momento se comentaba el hecho de que puede estar relacionado también con otros factores, que puede ser el consumo, que puede ser algún trastorno incluso de tipo cognitivo, ¿por qué no? Que pueden ser otras condiciones que cualquier ser humano, aunque no hayamos experimentado síntomas relacionados con un trastorno depresivo, que si bien esa es la característica general, es decir, más relacionada, más asociada, pues bien, en ocasiones las personas o como seres humanos podemos perder el control de las situaciones, podemos sentirnos abrumados, puede llegar una condición que esté rebasando los límites que tenemos para poderlo resolver y en ese momento de sentirnos abrumados, de manera tanto física como conscientemente, podría ser un detonador para estas condiciones que estamos viviendo como seres humanos. A mí me gustaría agregar a lo que dice la doctora, que hay que tener como mucha fineza para poder distinguir la depresión del trastorno depresivo, ¿no? Si podemos distinguir eso, vamos a ver que muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces la conducta conducta suicida está ligada a la depresión, pero no necesariamente a un trastorno depresivo. Les pongo el caso en la esquizofrenia o los trastornos psicóticos. Esos trastornos tienen una altísima tasa de suicidio en las personas que los padecen, ¿no? Hay que ver que no necesariamente tienen comorbilidad con un trastorno depresivo mayor o con un trastorno depresivo persistente, que sin embargo, el aislamiento, bueno, antes de meterme a esto, ¿no? Valdría la pena preguntar, una persona con esquizofrenia, por ejemplo, ¿en qué momento se suicida, ¿no? Se suicida, perdón,
en la fase activa, en los síntomas positivos, cuando está alucinando, por ejemplo, porque las voces le dicen que se maten, o en la fase negativa, con los síntomas negativos, cuando está retraído, muy parecido a la depresión, ¿no? Ustedes podrían analizar estadísticamente estos datos, pero por lo menos el conocimiento que yo tengo es que se suicidan en la fase negativa, ¿no? Y no estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, es decir, que hay otros trastornos mentales, otras situaciones también, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Personas que están en violencia intrafamiliar que no tendrían necesariamente un trastorno mental, pero sí están en una situación donde desencadena un estado mental muy particular, de agobio, de ansiedad, y que los conduce al suicidio. Entonces, me parece ser que no hay una condición entre estas dos variables. Sí hay, de todos modos, una relación de alta probabilidad, pero hay que ser finos en la interpretación. Muchas gracias, profe, y creo que fue muy oportuno también la aportación, sumar a lo que comentó la doctora. Una de las cosas que también, al menos se preguntó mucho o se hizo mucho énfasis, es que al momento de estar, pues bueno, identificar que una persona cercana a ti está en un riesgo o en situación suicida, como ellos se refirieron, preguntan mucho qué puede hacer uno para poder ayudar a la persona que estoy identificando que tiene problemas y que puede presentar una conducta suicida. Aquí me gustaría agregar algo a esa pregunta, Fer. Nos preguntaron mucho de qué puedo hacer, pero nos lo preguntaron de dos maneras. Una, ¿qué puedo hacer si es mi conocido o mi cercano? Y dos, ¿qué hago si veo llamadas de ayuda de alguien que no conozco, por ejemplo, de mis redes sociales? Entonces, primeramente de mi conocido y dos, de un desconocido. Bueno, no sé si gustan, empiezo yo. Sí. La aclaración que acabas de hacer, Reina, me parece fundamental porque nuestras conductas siempre tienen que estar marcadas a partir de la posición en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? Yo no voy a actuar de la misma manera como psicólogo, por ejemplo, que como docente, que como coordinador de una carrera, que como hermano, sobrino, esposo, ¿no? Entonces, bueno, me parece ser que si estamos en el plano de un conocido, por ejemplo, un conocido, supongamos un amigo o un familiar, es apelar a las redes de apoyo, ¿no? Es decir, ver qué personas están a su alrededor que puedan apoyar para estar en este acompañamiento, ¿sí? En el acompañamiento significa, pues, precisamente como hacer un redoblamiento de la presencia para que la persona se sienta como, pues, no sola, ¿no? Y en dado caso, también como un poquito más literal, ¿no? De irlo acompañando, por ejemplo, no sé, al psicólogo, al psiquiatra, acompañarlo a la farmacia a comprar el medicamento, ¿no? Acompañarlo durante, no sé, las noches, o muy temprano, cuando la ideación suicida se vuelve fuerte, ¿no? Entonces, eso, apelar a las redes de apoyo, buscar ayuda profesional, y en el plano, como que dijiste, de un desconocido, no sé si un desconocido puede ser como uno como psicólogo o a lo mejor como el de la esquina, pues va muy, muy encaminado a eso, ¿no? También. Y ver las redes de apoyo institucionales también, ver, por ejemplo, si la persona cuenta con IMSS, cuenta con qué servicio de salud, ¿no? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque de ahí depende cómo le podemos recomendar a dónde tiene que ir, ¿no? Para ser atendido. Si estamos, por ejemplo, en el plano institucional, imaginemos, ¿no? Aquí en la Universidad de Guanajuato, un alumno, un compañero suyo, presenta ideación y ustedes se enteran, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues hacérselo saber, yo creo que a un docente o a un coordinador para ver cómo se lo puede apoyar, ¿no? Es parte de la red de apoyo, que es lo que les quería comentar. Muchas gracias, profesor. Doctora, no sé si gusta agregar algo más. Sí, claro que sí. Creo que una pregunta clave que comenta el profesor es precisamente la palabra de acompañamiento.
sobre todo en la pregunta que hacía Reina sobre qué hago si es un conocido mío. Bueno, hay que tener varias condiciones en cuenta. El acompañamiento sí es fundamental, no solo para que la persona no se suicide, sino porque esa persona probablemente esté experimentando incluso hasta sentimientos de soledad o de incomprensión a lo que está viviendo, obviamente. Entonces, el acompañamiento está demostrado, incluso científicamente, de que es una forma de contención, de alguna manera, para que se dé este tipo de conducta. Segundo, si es un familiar, pues hay que ver qué tipo de red de apoyo le vamos a dar, porque en ocasiones suele ocurrir que la propia familia puede ser el detonador para que el joven o la persona en este caso esté presentando este tipo de conducta. Y esto, bueno, pues es como afinar mucho esta parte, no es tan fácil poder trabajar, incluso si es un familiar, pues de inmediato. Creo que aquí es como poner en una balanza qué es más importante, y nosotros tenemos que ver por la vida de la persona. Lo más importante es preservar su vida en ese momento. El recurso que haya alrededor, sean redes, sean amigos, sea la ambulancia, sea la patrulla, etcétera, o el profesor, como decía el maestro Alfredo, pues adelante. Cualquier recurso para preservar y garantizar la vida de esa persona siempre es lo correcto, siempre y cuando se haya preservado. Bueno, en ocasiones hacemos las cosas también como de manera precipitada. Si es una condición educativa, es decir, si estamos dentro de una institución, cualquier institución, siempre tienen un protocolo, hay que recurrir, hay que difundir esos protocolos, que no, en lugar de ser nosotros protectores, a lo mejor también nos vamos a convertir de repente en riesgo, y ya no solo es una persona, sino ya somos dos en riesgo. Yo aludo mucho a darle difusión a los protocolos institucionales para atender este tipo de conducta, porque ya han sido establecidos, tiene una serie de pasos realizados por profesionales. Evitamos meternos incluso en una situación jurídica, que esta es la otra parte que tenemos que ver. ¿Qué nos respalda como psicólogos clínicos? ¿Qué nos respalda incluso como personas con los derechos que tenemos? Pero también hay responsabilidades. Entonces, preservar la vida, pero también no estar atentando contra una condición que a lo mejor, si yo no la sé manejar, hasta puedo propiciar que la otra persona lo haga mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, sí, son muchas condiciones que hay que analizar alrededor. No, me parece que esto de los protocolos es espectacular, es genial, ¿no? Las instituciones tienen sus protocolos y generalmente son desconocidos por muchas de las personas que están dentro de las instituciones. Hay que ver el marco normativo. Yo los invito a los que están estudiando psicología o medicina, psiquiatría en el campo de la salud, que revisen la norma 025 para que empiecen viendo qué es una urgencia psiquiátrica, y a partir de ahí, cuando ustedes detectan que es una urgencia psiquiátrica, se pone en marcha el protocolo. Y los protocolos varían de institución a institución, entonces para que de todos modos se difundan. Y me pone a pensar en la siguiente pregunta. Ya nos dijeron como qué hacer en caso de que lo detectemos, ya sea un amigo cercano o bien alguien un poquito más alejado de nosotros. Pero ahora nos preguntan, ¿cómo puedo acercarme a la persona para poder ayudarla? Recuerdo, doctora, que en alguna ocasión usted nos comentaba dentro de clase que era importante, pues primero calmarnos y a lo mejor no llegar a regañar a la persona, ¿no? Porque esto podía aumentar. Todos estos detalles, ¿cómo podríamos acercarnos a la persona? Yo creo que depende de cómo se encuentra en ese momento. Algo muy importante es que no todas las personas que tienen esta idea o este pensamiento o esta conducta que podría desencadenar en un suicidio, lo vamos a ver como muy expresivo de alguna manera. Regularmente pueden ser muy callados, pueden estar planeando, pueden estar en silencio, obviamente, tratando de planear cómo lo harían. Entonces, es muy difícil este acercamiento. Creo que la clave para contestar esta pregunta fue la número 1, la del inicio. ¿Cómo los vamos identificando? Pues, obviamente, hay personas en que permiten el acercamiento, hay personas que no lo permiten. Pero, sin duda, yo creo que una de las claves que se podrían utilizar es iniciar
que en ese momento quien requiere la ayuda es la persona, no es que yo vaya a salvar. O sea, rompernos con esta condición de que yo soy el que voy a ayudar, yo soy el protagonista. Centrarnos en la necesidad que tiene en ese momento la persona, expresar lo que nosotros estamos observando, evitar hacer el uso más bien de palabras que lo hagan sentir más incómodo tal vez de lo que ya se siente, evitar palabras que lo estén etiquetando, porque eso es muy dado incluso a la burla, a la etiqueta, al sí, ándale, ya vas, hazlo, etcétera, porque podemos incurrir en una condición de instigación al suicidio, en este caso, eso sí está penado. Pues bien, ¿cómo acercarnos? Entonces también yo creo que el lenguaje, la tranquilidad, la empatía, la comprensión, hay incluso un protocolo, incluso de acercamiento, que claro, en el momento en que se va dando esta situación, como que nos perdemos y los protocolos no nos funcionan o no los recordamos. Es un lenguaje tranquilo, estoy aquí, si deseas hablar conmigo, estoy para escucharte, si deseas no hablar, pero yo estoy aquí a tu lado, por si a ti se te ofrece algo, por ejemplo. Entonces, no es llegar e inundar y abrumar a la persona, es que él sepa que estamos ahí, esa personita sepa que estamos ahí, quiera o no quiera hablar, quiera o no quiera expresar. Merece respeto a la condición que está viviendo. Depende incluso del tipo de relación que tengamos con esa persona, si es incluso aunado a la pregunta anterior, si es un familiar, si es un compañero incluso de la propia institución, pues además de acercarnos, oye, te percibo así, utilizar mucho un lenguaje más descriptivo, más que estar juzgando lo que en ese momento está haciendo. Son dos condiciones importantes. Entonces, comprender, mantenernos cercanos, pero a cierta distancia, en un lenguaje que no sea inclusivo, es decir, que yo no sea parte de, pero que bueno, estoy ahí. Y la última es, obviamente, un lenguaje que no sea de burla, que no sea de juego, que no sea etiqueta, y el derecho a la persona a lo que está experimentando. Creo que esa podría ser como una buena forma de iniciar un acercamiento. Muchas gracias, doctora. Profesor, ¿algo que quiera agregar también a esta pregunta? Pues yo creo que la respuesta que da la doctora es muy completa y muy genial, ¿no? Yo creo que la podría más bien a lo mejor intentar resumir, si me lo permite la doctora, como... Adelante. Sí. Volver a enfatizar la cuestión del acompañamiento. De alguna u otra manera, moldear mi conducta para que esa persona se sienta acompañada. Y ese moldeamiento está como determinado a partir de la observación, de mi observación, que tiene que ser aguda, qué es lo que podría requerir esa persona en ese momento particular, porque va a haber variaciones, ¿no? Variaciones a partir de cómo esté la persona y variaciones de quién es esa persona para mí, ¿no? Que era también algo que estábamos hablando en las preguntas pasadas. Entonces, eso. Algo que me gustaría comentar, maestro, es este concepto que usted nos menciona de moldear la conducta. Para las personas que van a estar viendo este video, ¿cómo podría definirla? Pues tiene que ver con esa elasticidad, de mi propio comportamiento para las distintas situaciones, ¿no? Yo no me comporto de la misma manera, por ejemplo, en una situación A que en la situación B, y tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo yo me comporto de manera distinta, adaptativa a las circunstancias. Entonces, es así, ¿no? Yo me comporto distinto en una situación de suicidio, de quién es la persona que está en ese riesgo, y a partir de lo observo yo. Ok, nos enfocamos en la persona que está requiriendo la ayuda. Y hay una pregunta que dice así: si tengo algún compañero, amigo cercano que me brindó su confianza contándome que piensa suicidarse, pero no quiere aceptar ayuda profesional, ¿cómo puedo manejar la carga emocional de pensar en ser el único posible responsable de esto? Yo creo que ya como seres humanos, si alguien ya me está afectando por una decisión que ha tomado,
Obviamente esto pues es lo más común, atenta contra nuestra condición moral, atenta contra la condición que ya nosotros tenemos sobre una visión de la vida. Entonces el hecho de que una persona tome esta decisión no solo le afecta a él, también me afecta a mí porque yo tengo una estructura bien definida de lo que es pues muchas cosas, muchas condiciones, muchos elementos como la motivación, el seguir adelante, la búsqueda de nuevas oportunidades. Así es que estamos implícitos, no nos podemos desligar de que lo que haga la otra persona va a afectarnos desde este punto de vista. Creo que entonces no es meramente académico este tipo de respuesta. Esto me está dando el indicador de que si a mí ya me está afectando, no soy la persona indicada para poderlo ayudar. Así es que tengo que buscar y tengo que dirigirlo con un profesional. Si en esa medida de que yo busque a un profesional o a una ayuda, sea en una institución, un profesor, el director, etcétera, y yo tenga que fungir como chismosa, por decirlo de alguna manera, prefiero y tengo que poner en balanza si prefiero sufrir con el ser chismosa o prefiero sufrir con una carga emocional que conlleva la pérdida de vida. Muchas decisiones ante esta situación del suicidio son muy difíciles, pero algunas se va a tomar. Siempre hay que tomar aquella decisión que nos puede dejar menos secuelas para uno mismo, pero también para el otro, ¿no? En su momento. Y es aquí cuando aplicamos incluso lo que bien nos han enseñado en Cruz Roja. También percibe que tú no vayas a correr ningún riesgo psicológico, ningún riesgo físico, pero tienes que hacer algo por esta persona. Pues buscar ayuda creo que sería lo esencial cuando nosotros no estamos capacitados para podérselo brindar. Y ayuda, pues hay innumerables servicios, muchísimos creo que no los podríamos hoy enlistar para buscar ese tipo de ayuda, aún expresándole a la persona, no soy el más indicado o la más indicada para poderte ofrecer esta ayuda. Y te ofrezco una disculpa, es probable que yo lo haga, te ofrezco una disculpa si tengo que recurrir a alguien más o en búsqueda de ayuda. Recuerden que todavía tienen plena conciencia de lo que está haciendo y que pues no es que tengamos que tomar todas las decisiones por esa persona. Hay que cambiar un poquito esta visión que tenemos. Muchísimas gracias, doctora. Profesor. Yo maximizaría todavía más lo que dice la doctora con la cuestión del chisme y lo sí. en serio. Les digo por qué. Porque me parece ser que hay algunos profesionales de la salud, puntualmente algunos psicólogos, que por ejemplo le llega una persona con ideación, incluso con riesgo de suicidio, y pum, se queda como nada más ahí, ¿no? En el consultorio. Y para mí eso es muy riesgoso, o sea, para mí situaciones tan complejas requieren también intervenciones más complejas, unilaterales, ¿no? Por ejemplo, valorar la atención con un psiquiatra y valorar también la posibilidad de hacer una derivación institucional, porque legalmente hablando no es lo mismo que se suicide, no sé, un paciente que ojalá y nunca pase, pero en un consultorio particular, privado, que en una institución, ¿no? Siendo atendido por una institución. Entonces, es cierto que muchas veces las personas con un riesgo, por ejemplo, no sé, en una institución educativa, vienen, expresan, tienen esa confianza de expresar algo que vienen sintiendo y muchas veces no es como de un día para otro, sino que ya traen con esa carga ahí, por fin lo sueltan porque te tuvieron confianza y tienes que manejar tú de una manera muy sagaz la idea de que lo vas a tener que externar, ¿no? Por ejemplo, si es menor de edad, a los papás, y no hay de otra, ¿no? Al tutor. Y en algún momento, o sea, te tienes que enfrentar muchas veces a esta primera impresión de eres un chismoso, ¿no? O sea, si te lo estoy contando a ti, ¿por qué rompes esa confianza que te tuve? Y entonces tú lo tienes que trabajar con que no, mira, ¿por qué? ¿No? Porque hacerle saber por qué, que no está rompiendo la confianza, que justamente es parte de que te lo confío, que tú bajo tu esquema de tener una preparación, estás respondiendo de la mejor manera para hacerle un bien, ¿no? O a tratar de ayudarle a hacerle un bien. Entonces, como yo coincido con lo que dice la doctora, ¿no? Si tú traes la carga de que eres el único que sabe, pues no seas el único, externalo,
¿no? Y externalo no con el de los elotes, ¿no? Externalo hay que ver con quién, y volvemos a una de las preguntas pasadas, ¿no? Con el familiar, con el profesionista, etcétera. La siguiente pregunta va apuntada quizá a un sector de la población donde quizá el suicidio no es un tema tan conocido. De hecho, he llegado, al menos en la experiencia personal, he escuchado hablar sobre que en esta población casi no sucede, cuando a veces los números dicen otra cosa. Es que nos preguntan, ¿por qué un niño se puede suicidar? Sí, claro. Yo creo que primero ubicarnos que sí existe esa posibilidad. O sea, de ahí vamos a partir. Sí existe esa posibilidad. Y nos vamos a partir también de las características del desarrollo que puede presentar cada niño. Si yo me enfoco un poquito a la parte de qué características debería presentar un pequeño de cierta edad, supongamos, no sé, en este momento alguien que pregunta que pudiera ser un niño de 10 años, bueno, pues entonces, ¿qué está viviendo? ¿Qué está viviendo a su alrededor? Para que eso que está viviendo se convierta en algo que él no puede traducir, que se convierte en estrés, que se convierte en ansiedad, que se convierte en temor, que se convierte en algo que abruma y que puede perder el control. Bien, algunas de estas condiciones son de violencia. Toda violencia se conoce como también aquel acto, y que no necesariamente es físico, que esté rebasando y que estoy imponiendo en las capacidades que puede tener ese pequeño. Entonces, yo voy exigiendo, de acuerdo a sus características del desarrollo, que me presente formas, conductas, pensamientos, y un sinnúmero de conductas o de características que rebasan a su condición, que él no me las puede dar. Entonces, tanto el medio como la familia, el aspecto académico, pueden estar jugando un papel esencial para que ese menor se pueda sentir abrumado. Y creo que la palabra clave también podría ser esta pérdida del control que genera muchas dificultades en el ser humano. El perder el niño el control de lo que está viviendo podría propiciar también esta condición de suicidio. Bueno, esa es una de ellas, pero podrían haber otras asociadas, también algunos trastornos que experimentan o presentan los niños en ciertas edades, pero me parece que el tema sería muy amplio si hablamos de algunos trastornos asociados, ¿sí? Obviamente no hay apoyo, obviamente es un niño que se puede estar sintiendo solo, es un niño que puede estar en una condición de tristeza, por no llamarle a lo mejor como diagnóstico como tal la depresión, pero que sin duda también las acciones preventivas pueden encajar independientemente de la edad que ese pequeño tenga. Fíjense que sí pasa, ¿no? Y sí pasa. A mí me ha tocado pues estar ahí más o menos presente como profesional, atendiendo a la comunidad donde un niño, por ejemplo, de 8, de 10 años se mató. Es muy triste, ¿no? Pero yo creo que cuando te pones a revisar las vidas que tenían, híjole, no sé qué es más triste, ¿no? Entonces, fíjense lo que les voy a decir. La fantasía de muerte es algo común en la infancia, ¿no? No necesariamente ideación suicida, ¿sale? Ojo, estoy diciendo fantasear con la propia vida, o en el sentido como el valor que uno tiene en el contexto en el cual uno se encuentra, sobre todo en la familia, ¿no? Si lo ponemos en términos así más aterrizados, es común que los niños lleguen a pensar en ciertas situaciones que ojalá que no estuvieran ahí, ¿no? Ojalá y me muriera, y que eso, y fantasean con el impacto que eso podría tener en su familia, por ejemplo, como un castigo, por ejemplo, a la familia, ¿no? Eso es común, por lo menos en mi práctica, ¿no? Yo lo he visto. Ahora bien, que un niño lleve al plano de la conducta, ¿sí? Esas fantasías, esos pensamientos, implican condiciones sociales, familiares, pues muy adversas para su propio desarrollo, ¿no? Es decir, ¿en qué plano lo llevan a cabo?
Y para mí está muy ligado con la cuestión de la violencia, ¿no? Con el desamparo, con un concepto que algunos teóricos le llamaron desamparo aprendido, ¿no? Donde ya se deja ir. Es justamente un movimiento donde ya no está circunscrito como en esta fantasía, sino que es la caída misma de una red que nunca lo apoyó. Por eso no fue red, ¿no? A mí me parece así. Sí, yo creo que, bueno, algo que comenta profesor, muchísimas gracias, y pues lamentablemente me hizo recordar también algunas acciones donde he estado presente para intentos, pero no el suicidio de algún pequeño, y es muy triste porque para el niño es su solución. Lamentablemente tenemos la idea de que hay cobardía o hay valentía cuando se presenta el suicidio. Si nosotros sabemos que a lo mejor el niño, para él, y bueno, y para toda persona, independientemente de la edad, el suicidio es una opción, es como salvar, es dejar de sufrir. Y bueno, el concepto y la noción que ellos tienen de muerte, también como usted decía, dependiendo de la edad, el concepto es completamente diferente. No lo ven como el tabú, como nosotros los adultos, pero hay que estar como a la expectativa de que todas las condiciones sociales, familiares, académicas incluso, ¿por qué no?, que ellos están viviendo, son detonadores, son factores de riesgo que ellos están presentando, que están viviendo en este momento, y no nos hemos dado cuenta que desde ahí podemos hacer las acciones preventivas. Sí, profesor, lamentablemente, con el comentario que usted hace, recuerdo que sí he tenido estas experiencias que no son nada gratas. Como ser humano y como profesional nos duele. Sí, bastante, ¿eh? Yo por ahí, no sé, me quiero adelantar, ya si está mal que me adelante, pues lo editan y me borran, pero por ahí... No. Hay una pregunta que se formula de manera recurrente en el imaginario social, que es que si todas las vidas merecen ser vividas, ¿no? Por eso yo ahorita les comentaba que era triste encontrarse con una situación de un suicidio en un niño, pero de verdad que cuando te pones a ver, dices, tenía 8 años viviendo así, 8 años viviendo así, para mí es más triste, ¿no? Y no estoy diciendo que esté bien que se haya matado, ojo, no estoy diciendo que eso esté bien y que ojalá o qué bueno que lo hizo, sino que hay que entender la gravedad del asunto. Esa pregunta es muy tramposa porque, por lo menos para los que trabajamos en el campo de la salud, pareciera ser que hay una fuerza moral que nos tendría que impulsar a decir que sí, todas las vidas merecen ser vidas, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que se formulan las personas que están en esa situación tan particular, ¿no? O sea, porque nosotros estamos afuera, ¿no? Nosotros no estamos sintiendo lo que ellos están sintiendo. Sí, esa sensación de urgencia para ya no vivir, imagínate. Entonces, yo creo que a esa pregunta, por ahí elide una palabra que es la de merece la pena, ¿no? Porque justamente parecía ser que sus vidas se han transformado en una pena, en un eterno penar, ¿no? Y que el suicidio viene, como decía la doctora, a ser como un alivio, ¿no? Un alivio de la terrible existencia que tienen. Muchísimas gracias, profesor, y qué bueno que puntúa en esta pregunta que sí, también fueron de las que mandaron. Doctora, no sé si tenga algo que comentar también a esta pregunta, donde preguntan pues, directamente, ¿todas las vidas merecen ser vividas? ¿Todas las vidas merecen ser vividas? Bueno, pues suponemos que sí. Como seres humanos, esa es una de nuestras funciones, si lo vemos desde el punto de vista como ser humano. Todas las vidas y también merecen ser vividas. Como decía el profesor, ¿vale la pena? ¿Quién sabe? Para algunos probablemente no. Pero en cuestiones de derechos nos meteríamos en una dificultad muy jurídica y cuestiones de derechos, obviamente de que todos tenemos derecho a la vida, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Creo que ese es el punto clave. Tenemos derechos, sí, pero ¿cuáles son las condiciones? Si las condiciones no se dan, entonces tienes derecho solo a la vida, pero no a todo lo demás que implica la vida como tal, ¿no? O sea, el vivir, la calidad de vida,
los niveles de satisfacción. Entonces, pues es una pregunta capciosa, no sé cómo iba prácticamente dirigida, pero como ser humano y como cualquier persona podríamos decir que claro que sí, ¿no? Adelante. Yo le apostaría a la calidad de vida. ¿De qué manera podríamos acondicionar o condicionar las formas de que esa vida se vea no con lujos, no con cuestiones materiales, sino con lo que tienes, cómo lo ajustas y cómo lo adecuas para que para ti represente un proceso de calidad? Calidad de vida que probablemente para otro no lo es, para mí sí. Y esa parte es la que yo creo que valdría la pena rescatar, verlo desde ese punto de vista, ¿no? De cómo vivir esa parte de la calidad. Yo quisiera agregar a lo que dice la doctora, que efectivamente es una cuestión jurídica que tiene sus impregnancias con cuestiones filosóficas, ¿no? Y además que están así como muy actuales, muy en boga. La cuestión, por ejemplo, que no voy a ahondar porque no es el tema, pero el aborto, la eutanasia, ¿no? Donde precisamente se plantea la idea de terminar con una vida, ¿no? Ahora bien, respecto al suicidio, que es nuestro tema, sepan que está la tendencia de despenalizar al suicidio, ¿no? Es decir, que a la persona que, por ejemplo, tiene un intento, no es fallido, ¿qué es lo que viene después? Porque antes, y todavía en muchos lugares, lo que venía después era una sanción penal, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos matices que sí están impregnados de esta pregunta, ¿no? O sea, todas las vidas merecen ser vividas, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta, profesores. Esto creo que sí fue una pregunta que al menos cuando la leímos fue como de, órale, o sea, wow, ¿por dónde va, no? ¿A qué nos referimos? Y sí. Y hay otra pregunta, la pregunta es esta. Una vez busqué la forma de hacerlo, pero me dio tanto miedo el no morir y que vaya a quedar con algún trauma. ¿Es posible que en algún momento ese miedo se vaya? Pues es muy difícil, es muy difícil. El miedo es una característica inherente al ser humano. El miedo es necesario, el miedo es algo, y creo que el ejemplo no es más alusivo, el hecho de decir por miedo prácticamente no lo hice. Nos permite afortunadamente no meternos en situaciones de riesgo. No sé si la pregunta vaya en el sentido de que si el miedo ya desaparece, entonces ahora sí lo voy a intentar. O sea, tiene dos formas de responder. O bien va a desaparecer el miedo para que yo ya no lo haga. No sé cuál podría ser la vertiente de responder. Tiene estas dos opciones. Bien, yo creo y considero prácticamente que habría que analizar a veces cuál es la intención, porque hay que diferenciar que puede haber conductas suicidas, pero no tengo la intención de morir. Y también el pensamiento de morir, pero no tengo la conducta suicida. Yo en este momento sí tengo pensamientos de morir, por la edad, porque pues en algún momento ya he hecho muchas cosas en mi vida y creo que ya pronto me va a llegar la muerte, sí. Pero hay una diferencia entre estar pensando en cómo voy a morir, ¿sí? De que incluso vamos preparando cosas, el testamento, etcétera, a que yo esté pensando prácticamente qué tipo de acción voy a hacer para quitarme la vida, que esto es algo diferente, que también me gustaría aclararlo en esta pregunta que hacen. Que tengo conductas de riesgo suicida, manejo a altas velocidades y bebo alcohol y no tengo la precaución, ¿sí? Entonces, fíjense, esta conducta de riesgo suicida no tiene la intención de que yo muera, tampoco estoy buscando la muerte, no es suicidio, pero tampoco tengo cuidado. Así es que, haciendo aclaración de varias condiciones, yo creo que podríamos responder muy bien esta pregunta. Y yo siempre voy aludiendo al respeto. Repito, si la persona tiene miedo, excelente que tenga miedo. Pero nada más nos tocaría indagar, sí, pero ¿miedo a qué? Como yo les decía, ¿no? En estas dos. Yo sugeriría que sigamos teniéndole miedo a esta condición de la muerte, nos vuelve precavidos de alguna manera.
no desearía para la pregunta, para la persona que lo hizo, que ese miedo desapareciera. Recuerden que el miedo nos da, nos permite, ¿no?, mantenernos, nos permite sobrevivir, nos permite incluso, ¿por qué no hacer hasta cuestiones de adaptación? Porque en este espacio no encajo y en este sí. Si el temor está relacionado, obviamente, a perderle el miedo a cometer el acto, ya con una intención de suicidio, me parece que debería acudir a un especialista, a un profesional, a alguien que le pueda brindar un apoyo y analizar esta situación muy personalizada. Bueno, la doctora dice cosas, pues, bien interesantes, ¿no? Y que yo, raras. si yo quiero puntualizar en esas cosas, y quiero decir por qué. Porque un suicidio o una conducta suicida, por lo menos para mí, sí requiere la intención de terminar con la vida, ¿no? Por eso hay que diferenciar la conducta autolesiva del intento de suicidio, ¿sí? Ahora bien, también por ahí faltó la pregunta de por qué las personas se intentan matar, ¿no? Se suicidan. Fíjense que la doctora lo dices muy, muy interesante, porque personas que se intentan matar y que sin embargo no tenían la intención de morir. Y para mí eso es como un poquito problemático, no sé si ya después me quieran contestar, porque entonces ya estaríamos pensando que ya no es un suicidio, ¿no? Yo lo explicaría de una manera diferente, diciendo que una conducta suicida se puede descomponer como en conductas más simples, ¿no? Empezando, y aquí es donde quiero responder a su pregunta del miedo, muchas veces con el consumo de sustancias, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene a aportar la sustancia en una conducta de suicidio? Precisamente amortiguar el freno. El miedo. El miedo, ¿no? El miedo, la ansiedad de tener la pistola. Bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero ese miedo a enfrentarte en esa situación tan crítica, ¿me entiendes? Ahora bien, ustedes métanse a YouTube o métanse a blogs que hay en Internet. Es muy interesante donde escuchen los relatos de sobrevivientes a suicidios. Vean, sí, cómo muchas veces efectivamente llevan a cabo un intento de suicidio con toda la intención de morir, pero si ustedes analizan qué es lo que hubo antes de la conducta, van a ver que es como un gatillante, ¿no? Es como muy particular, y eso se da muchísimo con las personas que tienen trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Cierto perfil psicológico muy vulnerable, pero en fin, tenían toda la intención de morir, y de repente cuando ya hicieron ¿cómo se llama?, el intento, por ejemplo, tomarse las pastillas, por ejemplo, se despliega otra conducta, que es la de hacer un llamado, ¿no? Un llamado para hacer salvados. Y puede ser que lo salvaron o que no lo salvaron, ¿no? Lo salvan y dan su relato. Entonces, ahí hay que analizar qué fue lo que pasó, qué es lo que hay de fondo, ¿no? No es tan simple como, nada más quería llamar la atención, o realmente no se quería morir. Las personas, por lo menos a mí me dan la impresión de mucha sinceridad de yo me quería morir, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que dispara el llamado para ser salvados, ¿no? Entonces, ahí, que yo creo que no va a haber tiempo suficiente para abordar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que significa el suicidio, ¿no? ¿Hay una dimensión del suicidio nada más, o hay múltiples dimensiones? Para mí, la segunda opción es la correcta, ¿no? Y por eso es un problema que se ha abordado durante muchísimo tiempo, desde muchísimas aristas, porque sigue constituyendo un problema de salud pública en la actualidad. Sí, de hecho, perdón, profesor, tan se ha convertido en un problema y tenemos tantos años que los primeros programas que se elaboran prácticamente de intervención en crisis son precisamente hacia el suicidio. Entonces, y son muchísimos años que estos programas, pese a que se fundamentan o tienen su origen en Estados Unidos, llegamos a pleno siglo XXI y en lugar de detener esta condición, vemos que va en aumento, ¿no? Los indicadores, los índices nos van diciendo que esta problemática del suicidio
va a la alza prácticamente. Bueno, pues creo que no hemos aprendido siempre a hacer la parte preventiva, la parte de las redes sociales incluso, y algo muy específico que usted decía, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Para que la persona lo intente. Creo que a nosotros en el trabajo clínico nos corresponde dar esa explicación. ¿Por qué lo hacen? Y no tanto prevenir el síntoma, que el síntoma al fin y al cabo pues es la conducta, es el intento o lo que estamos viendo ya de forma como muy expresiva, por decirlo de alguna manera. Así es que nos queda muchísimo trabajo con lo que usted mencionaba para poder dar una explicación, y esto como es muy individualizado, pues creo que los psicólogos clínicos tendrán mucho más trabajo. Y yo agregaría lo que usted está diciendo, doctora, que también por ahí parece ser que va a quedar al aire, de por qué en la actualidad, más allá de que hay un auge de la psicología para que haya, por ejemplo, programas de prevención, de promoción de la salud, campañas, todo esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Por qué las personas no nada más es que se sigan matando, sino que parece ser que vamos en una tendencia al alza, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, o sea, es una respuesta, una pregunta que tiene muchas respuestas y tiene que ver, yo creo, con que son intentos aislados, por ejemplo, que nada más las personas se suicidan el 9 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Porque nada más es el 9 de septiembre, ¿no? Y todo el año, cada quien ahí por su camino, ¿no? Que están metodológicamente mal diseñadas, donde se hacen énfasis, por ejemplo, en factores de riesgo y no en factores de protección, ¿no? Y donde por lo menos para mí, ya con esto quiero finalizar, hay un problema de fondo respecto de una especie de paradoja institucional, ¿no? Donde las instituciones se aseguran el presupuesto a partir de que sus políticas fracasen. ¿A qué me refiero? Que en los momentos en que las personas se dejan de matar, o por lo menos que no llegan a esos indicadores, se reduce el recurso económico y ¡pum!, hay un impacto en los profesionales de la salud. Es una paradoja para ser analizada. Pues más que paradoja, yo creo que incluso las instituciones educativas tienen esta posibilidad de hacer equipos multidisciplinarios de prevención de conducta suicida. En el caso de algunas instituciones de educación superior, desconozco quienes sí lo tengan. La Universidad de Guanajuato sí cuenta con este tipo de equipos de. Pero algo muy importante es, si ustedes quieren revisar, bueno, a nuestros entrevistadores en este momento, las cuestiones estadísticas, simplemente en este proceso que tenemos también de pandemia, cómo se ha incrementado esto como una opción o como un recurso. Así es que tienen mucho trabajo como psicólogos clínicos, y que obviamente los presupuestos, pues ya nos metimos en cuestión institucional, profesor, que los recursos precisamente van aterrizados a hacer funcionalismo. Y funcionalismo, cuando yo le llamo, es porque ve y ataca el síntoma, pero no ataques aquello que lo está originando. Entonces, pues ya por ahí nos dirán algo, ¿no? Las cuestiones institucionales, pero me parece que el recurso es muy bajo, es un 2% aproximadamente para el área de salud mental. Y el tema del día de hoy es un impacto en salud mental, y no solo de la persona, obviamente, que cometió el suicidio o el intento, la familia, la colonia, la comunidad a la cual va a impactar, porque atenta contra nuestros valores y nuestra moral. Así es que tenemos que tener una visión mucho más amplia de este fenómeno que estamos hablando el día de hoy. Además de los dineros. Gracias, profesor. Está bien. Ok, chicos. Además, nosotros agradecemos mucho sus comentarios porque más allá de su conocimiento nos están compartiendo su experiencia. Nosotros de este lado, como estudiantes que somos, nos amplían bastante el panorama y también nos brindan oportunidades de caminos que tomar. Pues yo les quiero agradecer a ustedes, a la doctora Isaura, por estar aquí, y yo quiero finalizar diciéndoles que un mensaje para los chicos de la Universidad de Guanajuato, y si esto se transmite para otra universidad, para el Tecno, pues para todos los que lo vean, ¿no? Que no es una cuestión de un solo día, que es una cuestión de todo el año, de todos los días del año, y que conmigo en particular, si quieren en algún momento platicar o no sé, requieren
acompañamiento, cuenten conmigo, ¿no? Me encuentran en la universidad y ahí pueden pedir mi correo electrónico, lo que ustedes quieran. Y me parece que estamos en momentos en los cuales el vernos como personas, más que como seres humanos, a los derechos, como personas, con el respeto, con el apoyo, con la colaboración, con la ayuda que nos caracteriza, obviamente, a las personas, independientemente de lo que el otro esté experimentando, creo que siempre podemos ser un recurso de ayuda. Si no somos de ayuda, somos de sostén, somos de acompañamiento. No siempre hay que ver la ayuda como el resolverle las cosas a los demás. Y pues esperemos que a nuestra población le quede claro que esta es una problemática muy difícil, no solo por las estadísticas, sino por el impacto que implica también emocional y psicológicamente el que se esté dando este tipo de situaciones. Pues esperemos que nuestros estudiantes realicen campañas, como usted decía, no solo el 9 de septiembre, sino todos los días y tienen un trabajo muy arduo. De verdad, gracias a los chicos, gracias a usted, y es un honor haber compartido este espacio. Sí, igual para mí, un abrazo a los tres, virtual. Gracias. ¿Cómo apoyarme o acercarme a él para que él continúe sintiendo que estoy aquí con él? En este sentido, es completamente natural que persista un miedo a que se repita la conducta, en este caso, que continúe el intento, que la ideación sea persistente, y es por ello que en este caso, como familiar, así como me lo refieren ahorita, es muy importante tener no solamente clara la red de apoyo, que no solamente consiste en, digamos, en mi persona, sino en todas las demás que yo puedo observar, que generen un acompañamiento favorable o de protección al individuo, así como acudir, en este caso, a los servicios profesionales indicados, a identificar que existen a lo mejor todavía algunas manifestaciones en aquella persona que ya intentó suicidarse. Como tal, implica también una necesidad para actuar en función de eso. Y nuestro actuar como medio de protección, considero que sería precisamente seguir identificando redes de apoyo, seguir acompañando, pero sobre todo acudir a acompañamiento en este caso, pero ya de tipo profesional, ya sea para la persona, si es que, digamos, si es que así se puede, digamos, como llevar, o si no, pues desde la perspectiva, en este caso individual, yo como familiar, pues necesito recibir orientación, y qué mejor, pues que poder recibir orientación profesional para atender a esa situación en particular, porque no va a ser lo mismo que a lo mejor yo le pregunte a otra persona o siga algunos lineamientos que leí, que vi en un video, que a lo mejor vi recomendaciones sobre X o Y en cualquier medio, que son muy generales y pocas veces atienden a situaciones, digamos, que pudieran ser pues mucho más específicas, como el recibir directamente orientación, poder hablar acerca de la situación que yo como familiar estoy viviendo y que es lo que percibo que a lo mejor también está viviendo, en este caso el individuo, para saber qué recursos tengo realmente yo para poder apoyar y para poder ser soporte y red de apoyo de ese individuo, de esa persona. Algo que también han preguntado o que preguntaron fue sobre, bueno, la pregunta es algo así. Las personas cercanas a mí que han tenido intentos de suicidio le tienen miedo a la muerte. ¿A qué se debe la incoherencia? Tal tendríamos que, a lo mejor pudiera llegar a sonar incongruente, ¿no? Creo que por ahí fue el término, o incoherente. Sin embargo, pues tenemos que la intencionalidad o la ideación pues proviene de un proceso cognitivo. Sin embargo, el miedo es una emoción y, como ya bien mencionaba Reina, tiene que ver con un mecanismo de protección. Entonces, yo puedo, cognitivamente hablando, generar este concepto, esta idea, esta intención. Sin embargo, dentro de mi naturaleza existe también ese mecanismo para resguardarme y para protegerme. Entonces, aunque pudiera parecer que es incongruente,
pueden manifestarse ambas porque atienden a naturalezas distintas. El punto ahí sería tratar de buscar a lo mejor esa congruencia dentro del trabajo, en este caso, si hablamos desde la perspectiva psicológica, buscar esa congruencia entre esa autoprotección que resulta de manera natural en el individuo y a lo mejor toda la intencionalidad proveniente por los factores que así lo determinan. Relacionado un poco, maestra, con este factor de protección, hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿la edad influye? ¿Es más probable que un adolescente cometa suicidio a un adulto? Como tal, pues tenemos indicadores varios para cada una de las edades. Tendríamos que considerar aspectos específicos. En cada momento de desarrollo tenemos crisis diferentes y la perspectiva que tenemos respecto a la vida también va variando. Los problemas representativos que pudiéramos llegar a tener en la infancia, en la niñez, son de una naturaleza distinta a la que probablemente en la adultez, hablemos en una adultez intermedia, se pudieran llegar a presentar. El suicidio se presenta en todas las edades o en todas las etapas de desarrollo. Sin embargo, atiende a circunstancias específicas y es una búsqueda, digamos, intenta hacer una respuesta a demandas diferentes según el momento de desarrollo, según la etapa de la vida y los problemas, digamos, a los que nos enfrentamos durante la misma. En este caso, un niño a lo mejor pues puede fantasear tal vez con la idea de muerte para solucionar problemas que se encuentren a su alrededor, que no tengan a lo mejor, que no sea él la causa directa o el actor, digamos, dentro de alguna problemática, pensemos en una situación familiar. Entonces, a lo mejor concibe la muerte como una posibilidad de escape o de solución, dado que su perspectiva es ya no ver a lo mejor esa situación, esa circunstancia, esa problemática que aparentemente se está desencadenando. O pudiera, digamos, estarse desencadenando por diferentes factores. En tanto que a lo mejor un adolescente, por cuestiones incluso hormonales, de desarrollo, de identidad, de pertenencia, puede tener motivos distintos precisamente para intentar o están generando puntos de referencia para la ideación, en tanto que un adulto, tal vez dentro de sus prioridades por la etapa, tenemos a lo mejor la familia, tal vez el salario, deudas, condiciones socioeconómicas, que afectan de tal nivel, pues que generan un estrés ante el cual la muerte sigue siendo esa posibilidad, digamos, de escape o de huida. Entonces, como tal, se presentan en diferentes etapas, pero va atendiendo a las circunstancias que resultan más relevantes según el momento de la vida del individuo. ¿Por qué siente una persona esa necesidad de suicidarse? Precisamente la ideación suicida atiende a una perspectiva que puede tener orígenes diversos, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de los factores de riesgo o de las circunstancias que pudieran propiciar, digamos, esta ideación. Sin embargo, existe en el individuo una sensación de desesperanza, hay obviamente desesperación. Dentro de la filosofía podríamos pues incluso, no sé, mencionar a Albert Camus, ¿no? Y cómo muchas veces la vida pudiera llegar a representar lo más complejo dentro de la propia vida, ¿no? O sea, el vivirla suele ser caótico en muchas circunstancias, en muchas ocasiones. Entonces, el cómo poder sobrellevar esas crisis de las que ahorita hablábamos en cuanto a
a momentos de desarrollo, muchas veces una crisis nos lleva a un nivel de desesperación, a un punto de desesperanza en el cual pues no podemos identificar claramente cuál sería la ruta para poder solucionar el problema o los problemas que estamos atravesando en ese momento. Entonces, muchas veces es ese sentimiento, esa emoción que al vincularse con, a lo mejor con una historia de vida, con diferentes contextos, que incluso pues el suicidio está relacionado no solamente con trastornos, en este caso del estado de ánimo, está relacionada con otro tipo de trastornos, está relacionada con consumo de sustancias, está relacionada con determinados factores, incluso socioeconómicos, con violencia, con muchas circunstancias que están alrededor precisamente del desarrollo del individuo y que pueden incidir a que se presente o no esta circunstancia. Entonces, como tal, a lo mejor no podríamos hablar de que existe un factor a lo mejor desencadenante, no podríamos enlistar tal cual que exista a lo mejor una receta, ¿no? Que hace que una persona quiera suicidarse, pero hay toda una serie de elementos que al integrarse en determinado momento o bajo determinada condición del individuo propician precisamente esta desesperanza y esta desesperación ante la cual no se ve otra opción más que el abandono a sí mismo, que sería en este caso la perspectiva de la muerte para poder terminar o cerrar con aquello que nos está agobiando. Estábamos revisando las estadísticas de los suicidios y notamos que 8 de cada 10 suicidios lo comete el sexo masculino. ¿Qué influye para que el sexo masculino sea el más predominante en estas cifras? Se ha investigado mucho al respecto, ¿no? Y lo que se comenta tiene que ver con el nivel de efectividad que tienen los métodos que se utilizan. Entonces, social y culturalmente hay métodos que utilizan más, que utilizan más las mujeres, y hay métodos a los cuales recurren precisamente por esta influencia sociocultural los hombres. Entonces, los métodos que utilizan los hombres suelen tener mayor grado de eficacia que las mujeres, por lo tanto aumenta en ese sentido el índice de suicidios consumados en relación al sexo. También, digamos, en cuestiones de estadísticas, pues vamos encontrando ciertas variaciones, aún con a lo mejor con esa dominancia, pero a lo largo de la vida. Y como les decía, a lo mejor durante la etapa adulta, si hablamos a lo mejor entre los 40 y los 50 años, por este enfoque sociocultural también hay una mayor presión para los hombres, en dado caso que no hayan logrado a lo mejor la estabilidad económica que se esperaba, a lo mejor como tradicionalmente podríamos hablar como jefe de familia no está cubriendo sus funciones, o existe a lo mejor una respuesta familiar adversa a la que se esperaba, a lo mejor sí ya no se es productivo y se tenía esta perspectiva de ser el proveedor. Todas estas características pues van influyendo y de alguna manera inciden en una toma de decisión que se mezcla con el otro factor, que hablemos de los métodos tal cual, entonces van siendo indicadores más elevados en puntos distintos tanto de sexo como de edad. Ok, muchas gracias, Miss. No sé qué otro punto podamos abordar del suicidio. Siento yo que no hemos tocado, por ejemplo, el punto o no profundizado tanto de qué pasa después con bueno, sí profundizamos, pero no tanto, en cuanto a qué pasa con las personas una vez que ya cometieron el acto. He sabido que las personas llegan a ser estigmatizadas porque lo intentaron. Entonces, viven con esa carga de, no sé si llamarle culpa o quizás varios sentimientos que la persona pueda interpretar de esa estigmatización que llega de las otras personas. Esto, ¿cómo puede abordarse, Miss? Y creo de manera social que a lo mejor este pudiera ser un factor que no en
no en un largo plazo, sino en un corto plazo, también pudiera llegar a generar mucho impacto de manera desfavorable para las personas, porque entonces sí, o sea, se les asignaría esta etiqueta, ¿no? Que es lo que mencionas, sobre que ya lo hiciste porque resultó a lo mejor que alguien cometió la indiscreción de hacerlo, y no porque comentarlo esté mal. Finalmente también el otro punto que mencionábamos sobre que la visibilidad es importante, y la